Joel, capítulo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos, y que ellos se lo cuenten a los suyos, y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores, giman viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes, lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos, y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Los silos están en ruinas y los graneros derribados, porque la cosecha se perdió. Como brama el ganado, vagan sin rumbo las vacas, porque no tienen donde pastar, y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa, las llamas han consumido todos los árboles silvestres, aun los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos, y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Capítulo 2. Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra.
como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca, son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación, no se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer, y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios,
sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Capítulo 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio.